Bueno, muy buenas tardes para todos. Ay, Dios, mi micrófono. Ya. Ok, ya. Muy buenas tardes para todos. El día de hoy nos encontramos desarrollando el Comité Curricular Secrum. Se te fue el audio. Otra vez se me fue. Ya, ahora sí, nos encontramos entonces desarrollando nuestro comité secundario para los programas ambientales de la UMB virtual, específicamente la tecnología en desarrollo ambiental y la especialización en evaluación ambiental de proyectos. La intención pues del día de hoy específicamente es abordar un tema que a todos nos compete y como lo menciona el ingeniero Henry, pues es de vital importancia para la continuidad de nuestros programas, como es el análisis, discusión y aprobación de propuestas de actualización de del plan de estudios, en nuestro caso para el programa de tecnología en desarrollo ambiental e ingeniería ambiental. Posteriormente abordaremos algo de revisión y ajustes de metodologías, medios y ayudas didácticas y verificación del cumplimiento de los planes de curso y estrategias pedagógicas. Entonces, bueno, y ahora sí, te doy entonces la palabra en este primer objetivo de la reunión, análisis, discusión y aprobación de propuesta de actualización de planes de estudio. Listo, muchas gracias. Uy, así nomás me tocó de primeras. Bueno, muy buenas tardes. Amablemente, pues nuevamente me presento. Director de la Unidad de Ingeniería Ambiental, Henry Guillermo Acosta. Pues la idea de hoy pues, es hacer ese ajuste. Creo que muchos de los docentes pues, estuvieron en la reunión que tuvimos el lunes. La idea es poder aterrizar ese mismo digamos, metodología o la misma filosofía para los programas virtuales. Entonces, importante, me gustaría de pronto, en un momento, hacer una primera acotación. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a organizar es que ahora, de acuerdo al decreto 1330, el perfil ocupacional y el perfil profesional es el mismo, pero no se va a denominar así, se va a denominar perfil de egreso, ¿cierto? Ese perfil de egreso aún está en etapa de construcción. Es decir, la idea es que ese mismo perfil de egreso en el programa tanto presencial como virtual sea el mismo. ¿Qué se hizo por ahora en estos momentos? Se hizo un primer esbozo con el cual, de este perfil de egreso, con el cual es que construimos una propuesta de plan de estudios, ¿cierto? Que se pudiera ajustar a ese perfil de egreso en los 8 semestres. Entonces, aquí se los voy a compartir. Este es el perfil de egreso que nosotros ideamos para el programa de Ingeniería Ambiental Presencial, que obviamente nos toca adaptar a las características del ciclo propedéutico de la tecnología. Entonces, la propuesta es la siguiente. Queremos que el egresado del programa de Ingeniería Ambiental de la UMB sea un profesional con unas bases científicas y tecnológicas sólidas. Lo primero que queremos es eso. Recordar que obviamente los programas de ingeniería son programas de ciencias aplicadas, ¿cierto? Donde vamos a utilizar unas ciencias básicas, vamos a tener un conocimiento para aplicarlo en soluciones con métodos de ingeniería. Y pues estos métodos de ingeniería pues requieren una base tecnológica fuerte, ¿no? Que además sea innovador y creativo, esto pues porque lo explicaba en la reunión pasada, generalmente nosotros los que estamos trabajando en el ramo de la sostenibilidad o de lo ambiental, generalmente tenemos unos presupuestos muy limitados y recursos muy limitados. Entonces eso nos lleva a que evidentemente debemos ser innovadores y creativos, sobre todo pues porque generalmente estamos muy limitados de presupuesto, pero que además tenga una capacidad de liderazgo y trabajo interdisciplinario. ¿Por qué trabajo interdisciplinario? Pues porque generalmente las problemáticas ambientales son problemáticas complejas. Las problemáticas complejas no se pueden abordar desde una sola disciplina, tienen que abordarse desde distintas disciplinas y creo que la muestra es un botón del comité de hoy donde tenemos ingenieros civiles, tenemos ingenieros ambientales, tenemos abogados. Entonces, esto hace que entre todos construyamos una visión de la ingeniería ambiental, por ejemplo. Entonces, es un pequeño ejemplo de ese microcosmos de cómo ante un problema complejo se requiere un abordaje interdisciplinario. Y es por eso pues que el ingeniero ambiental tiene que acostumbrarse a ese manejo y a ese trabajo interdisciplinario con profesionales de distintos niveles de formación, desde el técnico hasta el doctorado,
y con distintas disciplinas, ¿no? Además, pues la idea es que nosotros ya en el saber nos desempeñemos primero en el diagnóstico de problemáticas ambientales, es decir, que las entendamos y las diagnostiquemos. Tal cual un médico cuando hace una consulta de un paciente que está en capacidad de diagnosticar cuál es el mal que aqueja a la persona que lo consulta, nosotros pues también como ingenieros ambientales ante una situación, un problema, pues debemos estar en capacidad de diagnosticar problemáticas ambientales y el estado de los recursos naturales. Y es incluso casi que lo primero que se hace en las consultorías, por ejemplo, en los estudios de impacto ambiental, lo primero que uno hace es diagnosticar los estados de recursos naturales, o casi que en cualquier proyecto uno lo que hace es entender la problemática y diagnosticarla, ¿no? Segundo, pues identificar y evaluar esos impactos ambientales y plantear y desarrollar alternativas sostenibles para ese uso de los recursos naturales y orientar la producción más limpia y sostenible. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros, entender y diagnosticar las problemáticas, identificar y evaluar los impactos ambientales y sobre eso, pues vamos a poder plantear alternativas sostenibles y orientar una producción más limpia. ¿Todo esto para qué? Pues enfocado en el desarrollo sostenible. Además de eso, pues, como les digo, estamos en capacidad de tomar decisiones en marco del desarrollo sostenible, integrando los componentes ambiental, social y económico con un alto sentido ético y de la proyección social. ¿Por qué seguimos haciendo énfasis en esto? Nuevamente, pues es importante aclarar que la ingeniería ambiental no es una carrera que esté basada en el lucro, ¿cierto? O que se estudie por otro tipo de motivaciones, sino que generalmente la persona que decide estudiar carreras que tienen que ver con el uso de los recursos naturales o con la sostenibilidad es porque tiene un alto sentido ético y tiene un sentido de empatía, bien sea con sus congéneres seres humanos o con la misma naturaleza. Eso hace que, pues, que tengamos unos valores éticos que deben estar siempre en los más altos estándares. Además, la proyección social, y más porque estamos en el paradigma del desarrollo sostenible y no podemos dividir la parte social de la parte ambiental. La parte ambiental y la parte social casi que se afectan la una a la otra, eh, eh, casi de manera inversamente proporcional. Los altos impactos ambientales generan una brecha social y las brechas sociales generan impactos ambientales, ¿cierto? Entonces, cuando una comunidad está afectada por un impacto ambiental de alguna actividad, pues generalmente se vuelven más pobres, pues porque finalmente se enferman, están sin acceso a los recursos naturales que pueden permitir que ellos generen emprendimientos o generen valor. Y además de eso, pues cuando hay, digamos que más pobreza, pues las comunidades tienen más necesidad de depredar los recursos naturales sin criterios de sostenibilidad. Entonces, casi que se puede volver un círculo vicioso, que pues la idea es que el ingeniero ambiental tenga todas estas herramientas para transformarlo en un círculo virtuoso. Es decir, que sea la misma disminución de la brecha social la que permita la disminución de los impactos ambientales o que esas disminuciones de los impactos ambientales ayuden a disminuir esa brecha social. Entonces, nuestro reto está enfocado hacia allí, ¿no? Además de eso, pues bueno, esto ya es como la parte ocupacional. La idea es que los egresados del programa puedan desempeñarse en empresas privadas, organizaciones del sector público o del tercer sector, que serían ya mixtas, ONGs, en empresas de consultoría, en prestadores de servicios públicos, en organizaciones dedicadas a la investigación y casi que en cualquier organización que quiera mejorar su desempeño ambiental, indiscutiblemente o independientemente de que sea pública o privada. Entonces, esto pues daría como respuesta la primera diapositiva, ¿cierto, Inge? Sí, sí, Inge. Pues Listo. efectivamente, sí, señor. Dime, sí, continúa entonces. Aquí lo que habría que hacer, te quería preguntar, como la idea Sí. es como ir haciendo ese paralelo Ujú. entre el programa presencial y el virtual. Ya les voy a contar por qué. Quisiera ver el que tenemos aquí y si hay un propósito de formación o un perfil de egreso distinto para el tecnólogo del ingeniero, para poder empezar a ver cómo de este gran perfil general
podemos ir aterrizando al perfil particular del tecnólogo, ¿no? Sí, señor. Pues nosotros como, bueno, claro, el tecnólogo INGE, pues como se puede observar en pantalla, el propósito, pues es formar tecnólogos en desarrollo ambiental que contribuyan desde la aplicación del conocimiento y el ejercicio profesional al sostenimiento ambiental, bueno, con capacidad de intervenir en la solución de problemas ambientales en el ámbito empresarial e industrial. Nosotros en el tecnólogo INGE, pues nos enfocamos mucho como en ese componente empresarial e industrial, ¿no? Pues porque finalmente es como el campo también de desempeño que se ha evaluado pues para este tipo de formación, ¿ya? Entonces, miren que ahí observamos en pantalla que buscamos el uso pues de nuevas tecnologías sostenibles, fomentar el espíritu investigativo y promover el desarrollo sostenible del sector empresarial e industrial. Entonces, el tecnólogo está como muy enfocado en ese sector, ¿ya? Y después decimos que en cuanto al perfil profesional, pues también que tenga sólidos conocimientos teóricos y prácticos en el manejo integral de los recursos naturales, la aplicación de la normatividad ambiental vigente y el desarrollo de procesos de gestión ambiental empresarial, pues que finalmente es también lo que tú estabas mencionando, pues frente a ese diagnóstico, ¿no es cierto?, de las problemáticas y esa gestión frente a esos impactos ambientales identificados. Capacidad de implementar y realizar seguimiento a estudios, programas y proyectos de carácter ambiental, abordando la problemática socionatural de organizaciones tanto públicas como privadas, y finalmente con los conocimientos necesarios para apoyar procesos de investigación en materia ambiental. Entonces, pues el tecnólogo INGE, como nos podemos observar, él es más de un seguimiento y de un control, ¿no? Pues porque finalmente, en cuanto al diseño como tal, ya entra ese ciclo profesional. Entonces, ahí es como la diferencia más importante en cuanto al tecnólogo. Va a ser un control, va a ser un seguimiento, ¿no es cierto? Y va a apoyar el diseño y la toma de decisiones en el componente ambiental. Entonces, por eso mencionamos que su perfil ocupacional sería como auxiliar ambiental, como supervisor en el control, como líder operativo en proyectos de acueducto y asistente en la implementación de sistemas de gestión ambiental. Ese es el perfil que en este momento tendríamos para el tecnólogo. Sí, señora. Listo, perfecto. ¿Qué te iba a decir? Me parece que está súper bien. Quisiera solamente irme a la primera diapositiva donde está el perfil profesional. A ver. No, en el siguiente. El siguiente es que hay uno donde dice que el desarrollo sostenible de la empresa o algo así, de la industria, no sé si me acuerdo cuál fue la que... Capacidad de intervenir y solución de problemas ambientales con ámbito empresarial industrial, sí. No sé si era el anterior, Inge. A ver, Inge. Por acá. Espérame a ver, porque aquí mencionamos, bueno, el manejo integral de los recursos Uno que tiene que naturales. ver con el desarrollo, que dice desarrollo sostenible en la industria o algo así. Se me hizo. Ok, entonces yo creo que sería. No, en el tema de la industrial. Ah, bueno, ya te entendí. Sí, es en esta primera, mira. Pero es en el acá. Entonces acá Por mencionamos ejemplo, mira, promover el desarrollo eso es de sostenible del formación. sector empresarial e industrial. Ajá. Yo no sé si ahí nos toque ampliar, porque finalmente lo estaríamos sesgando mucho solamente al sector productivo, ¿no? Y Es pues que hay otras ese, pues, actividades que ¿sabes qué también pasa? requieren. ¿Señora? Que así fue, o sea, que con esa idea, como con esa idea del sector, Dejarlo solo ahí. fue como consolidado este programa, Inge. Sí. No, No lo que te sé. digo es ver si lo podemos articular con el nuevo perfil de egreso de la ingeniería, que trata de dejarlo más amplio, ¿cierto? ¿Por Ah, qué ok. más amplio? Porque es que recordemos que el desarrollo sostenible no solamente es para la empresa, ¿cierto? El desarrollo sostenible es algo más amplio y el técnico en desarrollo ambiental, al estar en el tema de desarrollo como tal, sí tendría que estar en capacidad de promover el desarrollo sostenible no solamente en la industria, sino también en las ONGs o en las empresas mixtas o en el sector público, ¿no?
Sí, sí, señor. Listo. Es más Entonces, como para dejarlo espérame. abierto y no sesgarnos tanto a la industria, porque sí sería bueno, pues digamos, que sea más abierto en ese sentido. Espérate que quiero compartirte, que es la tablita que nos toca llenar. Dame un segundito, ya si quieres te la mando aquí. A ver, ¿dónde es que la tengo aquí en el otro computador? Déjame ver cómo me doy mañas para pasarlo aquí estoy, porque precisamente, pues para de una vez ir empatando, esta fue la última tabla que nos hicieron hacer para la especialización en aguas del perfil de egreso. Y es del formato que vamos a tener que empezar, que no lo hemos, que esa es la tarea que no hemos hecho para ingeniería ambiental. Para ingeniería ambiental solamente hicimos el perfil como tú lo viste, pero hay que llegar a esta tablita. Dar un segundito, ya se las muestro, como para que nos quede esa tareita de construir esa tablita que básicamente lo que hace es casi que aterrizar toda esa información que nos acabas de presentar junto con los resultados de aprendizaje. Dame un segundito aquí ya. Dale. Ya te las muestro, que es como para ir pensando qué es lo que nos toca ir construyendo con esa información. ¿Y pues para qué? Pues para no hacer doble trabajo, sino que de una vez lo dejemos en el formato que es. No sé si ya estás viendo, qué pena en que sea mi correo. Preciso, acabo de construir esta tabla para la especialización en agua y saneamiento ambiental. Entonces me dice María Angélica que de acuerdo al 1330, ya perfil ocupacional, profesional y de egreso, van a ser uno solo, que es este perfil de egreso, ¿no? Y el perfil de egreso tiene pues todos estos ítems, ¿no? Primero una relación con el contexto, que es básicamente lo que nosotros poníamos en el perfil profesional. Entonces el ingeniero tal. Entonces, por ejemplo, en el caso de la especialización en aguas, dice que es un profesional con estas características, que puede hacer tales cosas y que tiene, bueno, lo que les acabo de leer, ¿no? Los resultados de aprendizaje, que es lo que esperamos que él haga, en el caso, por ejemplo, de la ingeniería ambiental, ¿te acuerdas que dijimos que podía diagnosticar, que puede evaluar impactos ambientales, que pueda formular soluciones? Bueno, esto lo vamos aquí a poner un poquito más amplio. Aquí los conocimientos que deba tener, ¿cierto? Las habilidades que va a tener en cuanto a competencias, las actitudes, el tema de innovación, creación y emprendimiento, y aquí el desempeño ocupacional, que sería más o menos lo del perfil ocupacional. Y esta es como la tablita que se va a crear para los perfiles de egreso. Entonces, si quieres, te la envío, te cuento, esto es algo que no hemos hecho aún para ingeniería ambiental, que es como la siguiente tarea que tenemos. Pero entonces te la comparto para que podamos ir pensando en clave de la tecnología, de cómo ir construyendo estos ítems. Igual, pues como te digo, es muy similar o varias cosas tú ya las tenías ahí en la presentación. Vale, Inge, gracias. Listo. Listo, Inge. Entonces, bueno, entonces pues en ese orden de ideas, espérame, vuelvo a la presentación. Entonces, en esa orden de ideas, pues bueno, se construiría nuevamente entonces este perfil de egreso, teniendo en cuenta pues alguna de los ítems, ¿no es cierto?, que tú mencionaste en el perfil de egreso de los Sí, señora. estudiosos de ingeniería ambiental, ¿correcto? Sí, En este señora. caso, pues me gustaría preguntarle a los profesores, todos aquí pues somos docentes solamente, pues hasta el momento de la tecnología, ¿no? Entonces me gustaría pues preguntarle a cada uno, a Andrés, a ingeniero Omar, a cada uno, nos dijera en pantalla, pues ustedes están viendo las características de ingeniería ambiental presencial. Conforme a lo que nosotros dictamos en las aulas y conforme pues, a la experiencia que ustedes han tenido con los estudiantes, ¿cuáles serían entonces esas características, capacidades, habilidades que deberíamos dejar para el tecnólogo en desarrollo ambiental? Entonces aquí me gustaría, no sé, si alguien quiere participar o vamos en orden. ¿Cuáles dejarían? ¿Cuáles para ustedes serían como esas habilidades que representarían al estudiante de tecnología, ¿no? Conforme pues a los temas que nosotros damos, cómo los hemos visto a ellos. Aquí tenemos profesores de primer semestre hasta de sexto semestre, pues que es el último semestre de la tecnología. Entonces sí agradezco que ustedes nos ayuden en esta construcción.
Dale, no, sí, sigan, a ver, un momento. Yo Andrés, tomo no la sé. palabra entonces En mientras. orden, en orden. Eh, Primero. yo iba a decir que de lo que está escrito por acá, yo creo que el tema del trabajo disciplinario es clave y el tema de las bases científicas y tecnológicas, porque desde los primeros semestres pues se tiene. No sé si para el momento de la tecnología ya se hable de innovación, esa tal vez no estoy seguro si se trabaja, digamos que pues no conozco tampoco todas las asignaturas, esa parte de innovación y creatividad, no sé si ya se ha desarrollado allí en ese momento, pero todo el tema de las bases y la parte interdisciplinaria pues me parece súper importante. Ok, listo. Entonces diríamos como algo así, científicas tecnológicas, ok. Bueno, la parte pues de creatividad, pues realmente nosotros como con los, ¿me están escuchando? Sí, así, como nosotros no vamos con los chicos a un diseño, no sé si esa parte aplique, pero entonces bueno, prefiero seguir escuchando, entonces sigamos acá con la profesora Ivonne. Igual, Vamos a ver. igual, igual yo creo, bueno, para cerrar ahí, creo que es cierto que si lo miramos en frío, si miráramos los dos programas de manera indivisible, claro, no llegamos hasta un diseño. Sin embargo, como es un ciclo propedéutico, va a ser imposible excluir al estudiante, ¿cierto? Por ejemplo, que llega hasta quinto, que es donde tenemos, hasta sexto, perdón, que es donde tenemos planteado ese primer momento del tecnólogo. Va a ser difícil que en esas asignaturas disciplinarias del ciclo básico profesional que vea cosas que tienen que ver con el diseño, con la implementación de soluciones como tal, ¿no? Del proceso de toma de decisiones. Entonces, no sé qué tan estratégico sea sacar eso del perfil profesional, pero lo dejo a que lo miremos en una versión una visión más concertada entre todos y todas. Gracias, Inge. Le doy la palabra a Ivonne y después al ingeniero Omar. Bueno, también yo tenía el cuestionamiento frente a lo que había mencionado el profesor Andrés sobre creatividad e innovación, pero pues en la segunda parte del texto, cuando se habla de capacidad de diagnosticar problemáticas, pues no sé si darle relevancia a la toma de decisiones desde la gestión, ¿no? O sea, pues lo que mencionaba el ingeniero Henry, pues todavía no se tiene, digamos, esas habilidades en términos de diseño, digamos, del ciclo de ingeniería, pero la toma de decisiones en la parte de gestión también es importante. O sea, que estaría desde definir las medidas de manejo ambiental. No Sí, sé si. pero no sé si lo haga a nivel profesional, ¿no? Es como la principal diferencia entre, digamos, el paso tecnólogo y el profesional, ¿no? Pues el tecnólogo también tiene unas bases Bueno, pero sabes técnicas. que sí apoyo dije esto, porque es que, bueno, o sea, finalmente, compañeros, pues claro, yo también les digo, por ejemplo, a mis estudiantes, nosotros aquí no estamos formando tecnólogos, nosotros estamos formando son ingenieros ambientales y por esa razón nuestra tecnología de desarrollo ambiental es muy diferente a una tecnología de control ambiental del SENA, o sea, eso es clarísimo, nosotros aquí formamos son ingenieros ambientales. Sin embargo, sí es obligatorio que haya una diferencia, es obligatorio, o sea, esto no se puede, o sea, tenemos sí o sí que encontrar una diferencia muy marcada entre esos dos perfiles, el del ¿Sabes? tecnólogo y el de ingeniero. Por ejemplo, que me llamó la atención, y no sé si ustedes estén de acuerdo con lo que acabo de decir Ivonne, puede ser que el tecnólogo pueda tomar decisiones en el marco de un sistema de gestión ambiental, no sé, o sea, como para, o sea, no, ahí no lo podríamos dejar como tan amplio, Inge, en el sentido de que, pienso yo, ¿no? Que el tecnólogo se puede desempeñar como en cierto ámbito controlado, por así decirlo, y que el ingeniero ambiental sí ya pueda estar en cualquier ámbito donde se puede implementar el tema ambiental. O sea, o no sé si esa entonces no sea la diferencia, pero la toma de decisiones se supone que en el perfil de tecnología no podría estar, se supone. O si está, pues debe ser en En un un ambiente sector. controlado. En Yo, un, yo ajá, qué propondría cambiarlo, pero ya digamos, en las capacidades que están relacionadas con los resultados de aprendizaje, es decir, en el primer punto seguido hacia allá. Entonces, con la capacidad de diagnosticar, no, sino con la capacidad de apoyar el diagnóstico de problemáticas ambientales, ¿cierto?
identificar los impactos, no vamos a llegar hasta evaluar. Aunque ellos sí ven la asignatura de evaluación del impacto ambiental y sí ven diferentes metodologías de evaluación. Ok. Okay, ellos no definen las medidas de manejo, sino, no sé si implementen, por ejemplo. Más bien, Sí, porque sí, es que ellos sí. no definen. De cientificar y evaluar, yo creo que sí, y aquí sería implementar. implementar. Que ya es un nivel más operativo, no sé, que se me ocurre. Implementar y en seguimiento, de pronto. Sí. Implementar las Implementar medidas de y manejo seguir, ambiental y hacer producción seguimiento, sí, a medidas de manejo. Implementar y hacer seguimiento. Seguimiento de las medidas de manejo ambiental y producción más limpia, listo, sí. Bueno, aquí entonces con el objetivo, bueno, y Geomar, dinos. Te escuchamos. ¿Qué más, Marta? ¿Cómo has estado? Bien, Inge, gracias. Digamos que las diferencias que radican lo que veía es que No te escuchamos. Digamos que ellos también pueden plantear soluciones, es decir, ellos Te perdimos, Inge. Inge, yo creo que nos va a tocar por el chat porque tu audio está fallando significativamente. Sí. De pronto si le envías a Melissa el audio por chat. No, ya. ¿Ya me escuchas? Ya, ahora sí. Mucho mejor. ¿Ya me escuchan mejor? Bueno. Entonces lo que veía, entonces digamos que el ingeniero da la solución a problemas, el tecnólogo llega a identificar los problemas, pero también puede llegar a dar una solución a ellos, ¿no? De una forma, digamos, no controlada. Me parece que es como el tema, digamos, de la diferencia que puede llegar a ser entre un tecnólogo y un ingeniero. Es decir, los tecnólogos también pueden dar solución a ciertos problemas de la ingeniería, ¿no? Sí, estamos de acuerdo, Inge. Pero entonces yo creo que teniendo en cuenta este perfil de egreso, ¿no es cierto?, del ingeniero ambiental, pues, o sea, con base, ¿no?, en este perfil de egreso, yo creo que como quedó aquí en cuanto a implementar y hacerse, o sea, porque sí, mira, aquí ellos lo pueden diagnosticar, que es lo que dice pues el ingeniero Omar, ¿no es cierto? Ellos pueden identificar y evaluar los impactos ambientales y en este sentido, ¿no es cierto?, sería como la gran diferencia con el ingeniero ambiental, ¿sí? Sí, tampoco podrían llegar a hacer, digamos, investigación o, digamos, hacer aportes investigativos a temas ambientales, pero digamos que sí hay un punto de solución que pueden ellos llegar a abordar. Aquí podríamos, por ejemplo, mencionar a través del apoyo, más bien, ¿o no? Sí, o apoyo sí. ¿Cómo lo ven? O si de una vez delimitamos la toma de decisiones que él puede tomar a través de la toma de decisiones en tal espectro. Ahí sí lo difícil es definir el espectro. No sé si la toma de decisiones, o sea, cuáles son los criterios que puede tener, hasta dónde puede llegar un tecnólogo, cuál sería esa universalidad donde uno dice, bueno, el tecnólogo puede tomar esta decisión, o poner con el objetivo a través de la toma de decisiones a nivel operativo, por ejemplo, en vez de quitarle el componente ambiental, social y económico, de dejarle eso, sino a través de la toma de decisiones ambientales a nivel operativo, no sé. De acuerdo. Si eso pueda traducirse en un consenso. Toma de decisiones a nivel operativo desde el componente ambiental, social y económico. Sí. Sí, yo creo que como dice Ivonne, quedaría como bien. O sea, quita el ambiental del inicio. Toma decisiones a nivel operativo desde el componente. Listo. Entonces, estas sí las quitamos y quedarían solamente para el ingeniero ambiental, ¿correcto? Perfecto, estoy de acuerdo. ¿Listo?
Listo. ¿Listo? Listo. ¿Estamos todos de acuerdo entonces con este perfil de egreso para el tecnólogo en desarrollo ambiental? Levantemos las manitos, por favor. ¿O hay alguna modificación que quieran sugerir? Yo tengo una pregunta, Melissa, perdóname. Señora. Me gustaría saber, pues adivinen por qué voy a abogar yo. No sé si sería conveniente también incorporar allí en el texto algo sobre interpretación, y aplicación de normas legales que incidan pues en alguna toma de decisión, pues más que aplicar, por lo menos interpretar. No sé, me parecería. Antes de la toma de decisiones en el parte ambiental económico, en el marco, ¿no es cierto? Sí. En el marco normativo. ¿Cómo puedo poner? Ambiental nacional. Vigente, consideraría porque, pues digamos que, bueno, no sé, al nacional, bueno, no me quiero meter allí, yo metería en vigente. No, y es verdad, porque finalmente en todas las Sí, asignaturas de aguas residuales, de potabilización, normatividad, pues siempre tenemos que ver normas para, sí, de gestión ambiental, es verdad. Entonces Listo, no lo pondría Colombia porque pues finalmente venimos de esos principios internacionales y ahí un poco hacemos incidencia en eso. Gracias. Listo. Muchas gracias por tu aporte. No, y que a veces también se ven normas de la EPA, por ejemplo, de algunas otras agencias internacionales para definir criterios de estándares. Por ejemplo, Sí, en temas tecnológicos, por exacto. ejemplo. Sí, es Listo. cierto. Perfecto. Entonces así ya quedó completo, ¿no es cierto? Entonces aquí ya diríamos pues que bueno, ¿este propósito de formación se mantiene, Inge, o es el que se reemplaza por el de egreso? Ese nos toca es, a partir de ese que construimos, ahí quedaríamos empatados con ingeniería ambiental porque llegamos hasta allí. De ahí sí nos toca empezar a definir los propósitos de formación, que es una tarea que tendremos ya subsiguiente para crear la tablita que te envié junto con la matriz de resultados de aprendizaje que también ya en esa matriz de resultados de aprendizaje se articula este perfil con los propósitos de formación, con los objetivos de cada curso, los objetivos de propósito de cada plan de curso. Entonces, ahí vamos del nivel estratégico más alto hacia lo más particular. Entonces, por ahora vamos ahí ya empatados en ese aspecto con ambiental. Entonces, Inge, yo copiaría entonces más o menos ¿no es cierto? Para nuestro perfil de egreso de nuestra ingeniería ambiental, ¿correcto? Pero entonces aquí ya le sumaríamos lo de creativo, ¿no es cierto? Viendo las diagramas científicas y analíticas, aquí sería el tema pues de creativo, innovador, ¿no es cierto? Después me regalas bien el parrafito. Innovador, bueno, creativo, que después se me olvide. Y también similar la capacidad de apoyar, bueno, y liderar, ¿no es cierto? Entonces, denme un segundo. Bueno, y faltaría el tema de liderar, ¿no es cierto, Inge? Sí, señor. Liderazgo. ¿En qué era el liderazgo, Inge? Espérate, ya te copio el texto que yo tenía aquí. Ya, esto fue el último texto del perfil de egreso que hicimos para ingeniería ambiental. Listo, Inge, muchas gracias. Vale. Listo. Entonces ya lo copio. Listo, Inge. Entonces, abordado el perfil de egreso y pues que efectivamente fue aprobado, además, el tema pues de que fueran similares de modalidad presencial y virtual, pues teniendo en cuenta también la similitud de las asignaturas, ¿no? Porque finalmente eso es lo que también debemos ahora abordar. Entonces, si quieres, Inge, sigamos con la propuesta de plan de estudios, ¿te parece? Sí, señora. Ay, por acá saludamos al ingeniero Fabio. Hola, Fabio, ¿cómo estás? Hola a todos, buenas tardes. Sí, finalmente pude estar acá acompañándolos. Tenía comité de investigaciones, pero ya se resolvió rápidamente. Entonces acá voy a estar acompañándolos en reunión. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Fabio. Buenas tardes.
Listo, Inge, entonces yo aquí dejo de compartir para que ya nos compartas entonces la otra propuesta, ¿te parece? Bueno, listo. Aquí qué pena con los que estuvieron en comité el lunes porque les voy a dar lora con lo mismo. Pero bueno, ¿qué es lo importante de esto? Que adaptemos esta propuesta, como bien lo habíamos hablado el lunes, vayamos pensando en cómo adaptar esta propuesta inicial de la reforma curricular del programa presencial para de una vez irla pensando en clave de los programas virtuales. ¿Me confirman si están viendo mi presentación? Sí, sí se ve. Sí, ahora sí. Listo. Sí, señor. Bueno, entonces les cuento así de manera muy rápida para hacer recuento de lo que hablamos el lunes. Pues la universidad, digamos que ha hecho unos hallazgos en la mayoría de las facultades o en todas las facultades de la universidad, encontrando que pues se debe hacer una reforma curricular. Esa reforma curricular va a ser integral y va a afectar a todos los programas que están dentro de la universidad. La primera motivación de la reforma curricular, uno, es homologar o hacer ese ajuste de los créditos de acuerdo a la metodología que establece el decreto 1330 del Ministerio de Educación. Digamos que es lo primero, pues porque actualmente la mayoría de los créditos están sobreestimados, es decir, que se está dando más horas de clase de lo que está establecido en los créditos. ¿Cómo es más o menos sin hacer así como un cálculo muy complicado? Generalmente un crédito corresponde a 48 horas de trabajo efectivo durante un semestre. Y esta relación debe ser 1-2, es decir, que por cada hora de acompañamiento docente debe haber una hora de acompañamiento autónomo. Para no entrar a hacer cuentas aquí, en las 16 semanas que tenemos de los periodos académicos aquí en la universidad, una asignatura de un crédito tendría que tener una hora de acompañamiento docente. Entonces, por ejemplo, no sé, Andrés, ¿tú sabes cuántos créditos tienen tus materias? Creo que esas tienen dos créditos, ¿no? Entonces, si cogemos toxicología que tiene 2 créditos, debería tener solamente, en teoría, 2 horas semanales, ¿cierto? Pero ¿tiene cuántas? Tiene 4 horas semanales, es decir, que la relación está invertida, es decir, que en vez de ser 1-2, está 2-1, es decir, que por cada 2 horas de acompañamiento docente hay 1 hora de trabajo autónomo. ¿Eso en qué se traduce? Pues en que los créditos estén sobreestimados, en que se requiera más horas para muchas asignaturas y en que los semestres pues resulten muy atiborrados de cosas, ¿cierto? Y que pues resulten con muchas horas, con muchas asignaturas. Entonces es lo primero que motiva. Lo segundo que motiva esta reforma curricular es poder ajustarse a una necesidad del mercado cambiante que se está viendo, y es que muchos programas están migrando a ofertas de 8 semestres. Entonces, es como lo segundo. Entonces, ajustarse a lo que establece el ministerio en cuanto a créditos, pues porque aquí lo que estaríamos diciendo es que, de acuerdo a los créditos que nosotros decimos que damos, estamos trabajando más, tanto nosotros como los estudiantes. Entonces, y pues fuera de eso, pues queremos ajustarnos a 8 semestres. Para esto, pues proponemos un plan de estudios para ingeniería ambiental de 153 créditos y 60 asignaturas. Entonces, estos 153 créditos versus los 160 que tenemos ahorita, pues igual parecería en el papel que son solamente 7 créditos, pero pues digamos que recuerden que aquí ya estaría ese ajuste de esa sobreestimación de créditos que tendríamos en un inicio. Pasaríamos de 74 asignaturas a 60 asignaturas, es decir, que quitamos 14 asignaturas, que más o menos serían 2 semestres, ¿cierto? Y pues esto respondería a necesidades de la sociedad y del mercado. Esa es la primera necesidad, ¿cierto? La segunda necesidad básicamente es actualizar el currículo a algo más moderno y eficiente. Y esa actualización de currículo pues está dado, uno, por actualizaciones normativas, y dos, por actualizaciones del campo del conocimiento, que ya se vuelven necesidades que se traducen en competencias que los chicos deben tener pues para poder estar activos en el mercado laboral. Y pues en tercer lugar, cuando hacemos el benchmarking en el Observatorio de Profesiones, también vemos que muchos referentes internacionales y nacionales también están migrando a programas de 8 semestres, o si no es que tienen
programas ya 8 semestres, pues el caso bien conocido aquí es la Universidad de los Andes, del cual pues tenemos aquí 2 egresados, por ejemplo, presentes hoy en la reunión de hoy y que pueden dar fe que un programa profesional de ingeniería ambiental puede funcionar perfectamente en 8 semestres. Esa es como la motivación. ¿A qué migramos? Entonces, en términos generales, esta es la estructura actual y esta es la estructura propuesta. Migramos de una estructura de 10 semestres y 160 créditos presencial a una estructura de 8 semestres. Aquí creo que la embarré, son 155 créditos, perdón, no 153, perdón, ahí por el gazapo. Y pues la idea es que vamos a pedir en estos momentos un registro único. ¿Qué es un registro único? Un registro único es decir que los programas de ingeniería ambiental que tiene la unidad, que sería el programa virtual y el programa presencial, pasarían a ser uno solo, ¿cierto? Y el registro único pues da la capacidad de tener esa fluidez de poder impartir en cualquiera de las sedes de la universidad o presencial o virtual, ¿cierto? Entonces, por eso es que estamos haciendo este ajuste para que estos mismos 8 semestres se puedan ver trasladados en el programa de ingeniería ambiental virtual y que podamos lograr ese ciclo propedéutico en el 6º semestre con el tecnólogo. Digamos que es el reto que tenemos ahorita. Cosa que pues la persona que se matricula a este programa único pueda definir si toma las materias presenciales o virtuales, si las toma en Bucaramanga, si las toma en Cajicá o si las toma en Bogotá, que es lo que nos permitiría hacer ese registro único. Pues la idea es aprovechar la acreditación multicampus para tener un programa flexible, fluido y moderno, ¿no? Que se pueda adaptar a las necesidades del mercado. De los niveles de formación, digamos que vamos a cambiar un poquito. En la estructura actual tenemos un 38% que corresponde al nivel básico. El nivel básico en la nueva estructura sería el 40%, pero recordemos que aquí son 8 semestres nomás. El básico profesional sería el 30%, para este ya sería el 40%, y el nivel profesional en la estructura actual tiene el 32%, aquí sería el 20% nomás. Este nivel profesional correspondería a nomás los dos últimos semestres, ¿no? En cuanto a la distribución de asignaturas, actualmente tenemos un contenido de asignaturas disciplinarias del 47% del currículo, pasaríamos a un 50%, lo cual si vemos que es una estructura de 8 semestres, pues digamos que daría un vuelco grandísimo porque la mayoría de las asignaturas serían disciplinares, digamos que sí habría un aumento considerable. De ciclo común pasaríamos del 43 al 42% y de humanidades de un 10 al 8%. Bueno, esto no lo voy a tocar todavía. Bueno, entonces, ¿cuál es la propuesta que tenemos? Les voy a mostrar básicamente la distribución inicial. Como bien les dije en la reunión del lunes, esto puede estar sujeto a cambios y el reto de la reunión de hoy es ver si hasta el 6º semestre de lo que tenemos planteados es posible que entreguemos esas competencias en las asignaturas que les voy a mostrar para que respondamos a ese mismo perfil de egreso que acabamos de construir en conjunto todos, ¿no? Entonces, la idea es llegar a 8 semestres, que el ciclo de profesionalización del tecnólogo termina aquí en 6º semestre, ¿cierto? Y que aquí en 7º y 8º semestre ya tengamos el ciclo profesional como tal, ¿cierto? Ahí tendríamos la gran diferencia del tecnólogo al ingeniero. Puede estar sujeto a cambios y puede que en la reunión de hoy podamos mover algunas asignaturas de acuerdo a lo que podamos ver hoy, de acuerdo pues a la posibilidad en cuanto a presaberes, en cuanto a créditos y en cuanto a horas. Entonces, en el primer semestre la idea es que vean química aplicada y laboratorio. Aquí vamos a empezar a mezclar o hacer paquetes de asignaturas. Aquí vemos parte de química general y parte de química orgánica y va a ser más aplicada, ¿cierto? Es una asignatura que solamente va a tener dos créditos, es decir, que va a tener 2 horas a la semana nomás y que va a estar netamente en laboratorio, ¿no? Como ustedes la ven acá. Vamos a tener álgebra lineal, cálculo 1, física 1 y laboratorios, comunicación oral escrita, cátedra Manuela Beltrán, lógica de programación y fundamentos de investigación. Uno de los primeros cambios grandes es que vamos a dar 2 materias de programación pensando en que ellos puedan aprender algún lenguaje de programación básico que les dé unas fortalezas que les permita desarrollarse solventemente en algún lenguaje de programación que les sirva para poder proponer modelos de ingeniería más adelante, ¿no? Entonces, que si les toca
enfrentarse a un lenguaje como Python, pues que no les sea tan ajeno y que ellos se puedan desenvolver allí, ¿no? En el segundo semestre ya tendríamos la primera Dije, qué asignatura. pena. Sí, señor. Pregunta, ¿seguiría entonces matemáticas básicas y la reemplazaríamos por álgebra lineal, correcto? Sí, matemáticas básicas ya no existen. Recordemos que este tema de ciencias básicas fue desarrollado en propuesta conjunta toda la Facultad de Ingeniería con ciencias básicas. Entonces, con ciencias básicas se hizo una Dije, qué revisión. pena, ¿me podrías nuevamente mencionar las materias del primer semestre, porfa? Qué Claro. pena. Mira, química aplicada y laboratorio, álgebra lineal, cálculo 1, física 1, COE, comunicación oral escrita, cátedra Manuela Beltrán, lógica de programación y fundamentos de investigación. Gracias. Pasaríamos a segundo semestre, ecología aplicada, que sería la primera asignatura disciplinar. Pensamos en cambiarlo a servicios ecosistémicos, pero pues de pronto eso no nos daba, digamos, esa visión general en cuanto a la interacción de las comunidades con el territorio y el mismo manejo de la biodiversidad. La biodiversidad pues es directamente proporcional a la prestación de servicios ecosistémicos, es decir, entre tengamos un territorio más biodiverso, mejor calidad y mejor cantidad de servicios ecosistémicos puede proveer ese territorio como tal. Entonces, es claro que ellos deben tener esa relación como tal, y pues porque finalmente es algo que los ingenieros ambientales en cierta medida no estamos tan solventes, porque estamos muy enfocados a las soluciones, digamos que al final del tubo. Constitución política, socioantropología, para mí es importante seguir con esto y más si tenemos un perfil de egreso que esté enfocado en la sostenibilidad. Y como hablábamos de esa relación de lo social y lo ambiental, es importante que ellos entiendan esa relación ambiente-sociedad y pues la idea es que en socioantropología puedan abordar esa parte, ¿no? Estrategias de Inge, ¿te pensamiento. parece, no sé si te parezca, que podamos ir montando las asignaturas en nuestra malla para mirar cuál puede ser la diferencia? ¿Te parece? No sé si tú puedas ayudarme con esa. ¿Quieres que te envíe este archivo? O sea, no, Okay. yo comparto aquí pantalla, que es lo que estoy haciendo, o sea, con lo que tú me vas Listo. Entonces, diciendo, mira, yo la hablo y tú la compartes. sí, ¿te parece? Como algo así, yo Perfecto, creo. dale. Ya Mejor, creo que la solté. como para que todo lo tengamos. Entonces, bueno, expresión gráfica, ¿se iría? ¿Sí o no? No. ¿Para qué semestre ustedes la tienen? Expresión gráficas quedarían en segundo. En segundo semestre, listo. Nosotros la tiramos en primero. Sí, señora. Ok. Entonces me decías que álgebra lineal, Inge, cálculo Sí. diferencial, ¿qué otra Sí. en primero? ¿Qué otra ciencia básica? Cálculo 1 se llama ahora. Ah, ok. Pero es cálculo diferencial, ¿no? Sí. No sé si ellos están mezclando temáticas, sí. Ok. ¿Qué física? ¿Física mecánica? Física 1, ya no se llama física mecánica, también están mezclando temáticas. ¿Sería también de 3 créditos, Inge? No. ¿O 2? De 2 créditos química, álgebra lineal de 2 créditos, cálculo de 3 créditos. Ok. Esas serían las ciencias básicas para Física primero. de 3 créditos. Algo importante, recuerdan que les dije, un crédito es una hora semanal, ¿no? Esas Sí, materias de 3 créditos quedarían en bloques de hora 30. listo. ¿Qué más, Inge? Disciplinar, ¿qué veríamos en primero? ¿Ninguna? Nada. ¿Complementario cerebro seguiría o ya no? No, cerebro se fue. Se fue. Cátedra Manuela, sí, me imagino. Sí. ¿Inglés? Se fue. Se fue Bueno, inglés. uno de los cambios también es importante, el centro de idiomas va a funcionar como un centro de lenguas como funciona en casi todas las universidades, en la cual pues los cursos se van a impartir dependiendo de la necesidad del estudiante de adquirir una certificación como opción de grado, como un requisito de grado, perdón. Sí. Entonces ya no estaría dentro de la malla porque obviamente nos pesa bastante los créditos del inglés, ¿no? Listo. Entonces, ¿cómo nos quedaría primero, Inge? Ahora sí, hacer Química aplicada, química aplicada, álgebra sí, lineal, álgebra, cálculo 1, sí, física 1, sí, cátedra Manuela Beltrán, sí. fundamentos de investigación. Nosotros la tenemos. Fundamentos de producción académica, ¿sí? ¿Es lo mismo? Sí, va a ser fundamentos de investigación, ahí cambia. La idea también es eso, que es que cambian los nombres y la idea es tener las mismas asignaturas Fundamentos, ¿cómo? de investigación. De investigación. Comunicación oral y escrita también pasa primer semestre.
Ok. Y Sí, vamos señor. a ver lógica de programación. ¿Y eso sería complementario? Sí, señora. Lógica de programación. ¿2 Tres créditos? créditos. 3. Créditos. Teórica, ¿sí? Esa es teórico-práctica. Teórico-práctica. Listo, ahí. Ok, ya quedó primer semestre. Ajá. Segundo, ecología aplicada. Ecología aplicada, sí, señor. 2 créditos teórico-práctica. Ok. Iríamos con constitución política. Constitución política, sí. Iríamos con socioantropología. Nosotros esa sí nunca la tuvimos. Igual la tenemos que meter. Sí, Sí. señora. ¿Sí? Ah, ok. Socioantropología, sí, señor. Teórica, 2 créditos. Estrategias de pensamiento. Estrategias de pensamiento. Estrategias de pensamiento, 2 créditos. Bioquímica y laboratorio. ¿Esas ciencias básicas o Sí, disciplinar? ciencias básicas. Mira, ahí está bioquímica, pues se llama Ah, bioquímica. bioquímica. Bioquímica y Ok. laboratorio, 2 créditos, sí. Sí. Expresión gráfica, Ajá, expresión gráfica. 2 créditos. Cálculo 2. Sí. 3 créditos. Cálculo 2, 3 créditos. Y física 2 y laboratorio, 3 créditos. Física 2 y laboratorio. Listo. O sea que aquí biología entonces no se va a dar. ¿Cómo? Biología no se va a dar. No, biología desaparece y el contenido de biología se reparte entre bioquímica y ecología. Ah, ok. ¿Qué otra ecología sigue? Legislación ambiental, ¿no? Todavía no. ¿En qué semestre? Legislación. En cuarto. Ok. Listo, Ángel, sigamos. Tercer semestre. Cálculo 3. Cálculo 3. 3 créditos. 3 créditos. Física 3 y laboratorio. Sí. Probabilidades y estadística. Sí. Ética. Esa es humanidades, ¿no es cierto? Sí. Sí, señora. Ética. ¿Un crédito o 2? Ética tiene 2 créditos. Listo. Físico, química y laboratorio. 3 créditos. Sí. Microbiología ambiental. Sí. Vamos a ver en complementario programación orientada a objetos y con eso terminarían ese ciclo de programación. 2 créditos, ¿sí? 3. 3 créditos. Teórico práctico. Sí, señora. O sea que se nos va, bueno, inglés no lo vamos a E, volver a ver. no, Nunca. e investigación cualitativa, perdón. Investigación cualitativa. Dije Un crédito entonces, teórico. señor,
Un crédito teórico. Sí, ética, programación de objetos, físico, química, impacto ambiental, entonces, ¿no? No, todavía no. ¿En qué semestre? Impacto en sexto. Ok. Cartografía, ¿en qué semestre? No existe. Dios. Ok. Microbiología, probabilidad estadística, física, cálculo. Listo, ya. Cuarto. Listo. Cuarto, métodos numéricos. Métodos numéricos. Wow. Bueno, pero es que mira que ya ese, por ejemplo, esa materia de métodos numéricos para el tecnólogo no. Sí, Esa pero para es que nosotros tiene que seguir en ingeniería. O sea, en sexto sí, semestre. pero es que como tenemos que acabar el ciclo básico antes de entrar del básico profesional y métodos numéricos sería un prerequisito para modelación. Ok. Métodos numéricos. Métodos numéricos, 2 créditos teórico-práctica. Ujú. Aquí tengo la primera pelea con la doctora Gina. Estamos proponiendo que legislación ambiental cambie a política y legislación ambiental. Quería escuchar tu opinión en cuanto a eso. De acuerdísimo. Listo. Uy, no peleamos bien. No porque de dónde se derivan las legislaciones, Todavía. querido ingeniero, de las Estoy de políticas acuerdo que con- se plantean. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Listo. 2 créditos teóricos. Pero si quieres peleamos. No, no. Sí está bien, así está bien. Listo. Economía ambiental iría en cuarto. ¿Sistemas de gestión ambiental lo quitamos? No existe. Hija, ahí sí me sacrificaste a mí. Va a quedar como electivo. Economía ambiental. Economía ambiental. Sistemas de información geográfica. Sistemas de información geográfica. ¿Cuántos créditos? Esa va a tener 3 créditos. O sea, va a tener 2 bloques de hora y media. Ok. Teórico-práctica. Climatología. ¿Ya no se va a llamar hidrología y climatología? No, hidrología la vemos aparte. Esta climatología está más enfocada para que ellos tengan herramientas climatológicas para calidad del aire. ¿Y geotecnia ambiental, a ver? No, también se va. ¿Cuántos créditos de hidrología en G2? De climatología, 2. Climatología, es que es. Climatología, 2. Teórico práctica, no más teórico. Teórico-práctica. Ok. Sí, Y señor. Omar, pregunta, ¿mecánica de fluidos debe seguir teórica o esa toca pasar a teórico-práctica antes de...? Pues esa se está pensando en teórica, pero digamos que como hay una discusión que se está viendo en 2 líneas, por un lado por el tema de fluidos un poco más incompresibles, es decir, compresibles, perdón, es decir, meter el tema de aire, y Sí. el otro tema por el lado también de la hidráulica. Entonces termina siendo como de hacer más práctica en algún espacio, ¿no? Estábamos mirando Sí, con mi igual, ingeniera Adriana. igual. Yo también quiero como hacer una acotación y es que sea teórico-práctica no necesariamente tiene que tener laboratorios en laboratorio, ¿no? También puede tener un laboratorio en software, puede tener una guía de campo. Entonces, así estamos haciendo con ecología aplicada, ¿sí me entiendes? ¿Para qué? Pues para que hagan cosas prácticas y que no nos supeditemos únicamente al laboratorio o que el sesgo sea solamente usar el laboratorio para las teórico-prácticas. A mí me gustaría, por ejemplo, que todas las disciplinares fueran teórico-prácticas, si les soy honesto, por ejemplo. Sí, que tuviera más espacio de práctica, de lo que tú Exacto, dices, Ana, modelaciones, en algún dado caso, ejercicios más prácticos exacto, sí, que el señor, tema teórico como tal. exacto. Química ambiental y laboratorio, Inge. 3 créditos, teórico-práctica también en cuarto. Química ambiental.
Ujú. ¿Cuántos créditos, Inge? Química ambiental es 3 créditos. No sé por qué la puse. Ok, 3 créditos. Teórico-práctica, ¿sí? Ujú. Sí, sí, señor. Investigación cuantitativa, 1 crédito, teórica. Ok, teórica. Sí. Listo, ahí salimos de cuarto semestre. Oye, Inge, pero Vamos, esos semestres están quedando con muchos créditos, ¿no? vamos a mirar, pero son casi que las mismas asignaturas y pues no son más No, de, las no, para horas nosotros son no. menos de son como 30 y pico horas nomás. Mira, en 18, hay que mirar eso los créditos, porque en mi tabla no, ninguna pasa más de 22 créditos. No, es que en mi malla no pasábamos de 16. Sí, no vamos a alcanzar porque si no nos alcanza el Ok. espacio. Igual recuerda que las horas se ajustaron, ¿no? Ya nos tenemos, Es por que como ejemplo, nosotros nunca hemos seguido ese lineamiento, Inge, o sea, nosotros es por número de no, estudiantes. pues ninguno, Inge, ahora sí nos tocó. Listo. Bueno, Quinto. Entonces, aquí va el primer cambio, ¿no? Entonces, sistemas de gestión ambiental ya no se llama sistemas de gestión ambiental, sino se llama gestión ambiental organizacional. ¿Por qué? Porque es que sistemas de gestión ambiental bajo la norma es un solo estándar, ¿cierto? Y no podemos supeditar la gestión ambiental organizacional a un solo y único estándar. ok. Listo, Inge. ¿Cuántos créditos? Teórica, 3 créditos. Listo. ¿Listo? Vamos con una asignatura que se llama Ordenamiento Territorial Ambiental. Sí. Teórico-práctica, 2 créditos. Aquí ya vamos a aplicar lo del SIC y otros elementos de política y de gestión ambiental al territorio, ¿no? Entonces, mientras el SIC es más la herramienta como tal operativa, ya aquí es más conceptual y de aplicación. Hidráulica, teórico-práctica, 3 créditos. Físico-química hay, Inge. Balance hay. Físico-química ya la pusimos. Estaba en... Ah, Perdóname. sí, ya. ¿Cuál me dijiste? Qué pena. ¿Cuál fue, Inge? Hidráulica, Ah, balance de materia y procesos. Se va a integrar en una. Ok. Balance de materia y procesos, teórico-práctica, 3 créditos. Sí. ¿Toxi sigue? No, No, Inge, tenaz. hidrología y gestión integral de cuencas. Hidrología. ¿Sabes qué me preocupa de todo eso? La elaboración de autorías. Obviamente no lo vamos a poder hacer al ritmo de ustedes. Porque hay muchas, o sea, todas las materias prácticamente son nuevas. Sí, y lo otro que yo veo es que es mucha teoría, mucha materia para el tecnólogo, materias muy teóricas, métodos numéricos, todo eso son materias muy teóricas que ya está en cuarto semestre, la persona ya está saliendo, pues ya está empezando a ver la parte práctica y no está viendo, digamos, materias muy teóricas, ¿no? No sé. Sí, pues nosotros hasta, como te mencionaba, nosotros no llegábamos hasta métodos numéricos en el tecnólogo. Entonces queda con muchas bases teóricas muy claras, pero de pronto, digamos, la parte práctica no alcanza a abordarla en este semestre, ¿no? Sí, quiero mirar. Inge, bueno, sigamos a ver con quinto y ya miramos, porque si no. Vamos, Inge, ¿cuál otra en quinto? Quinto, hidráulica, balance de materia, hidrología, biotecnología ambiental. Biotecnología ambiental. Ajá.
¿Cuántos créditos, Inge? Biotecnología ambiental, 3 créditos, teórico-práctica. Ok. Listo, Inge. Costos y presupuestos. ¿Electiva, Inge? En los últimos 3 semestres. Ah, ok. Entonces, con costos y presupuestos, sí. 3 créditos, teórica. Listo, sí, señor. Sí. Proyecto de investigación 1. Ah, bueno, ellos sí no lo ven, nosotros sí no lo ven. Ah, bueno. Claro. Sí, sí, ok, bueno. Sino que ellos no tienen, ellos tienen que hacer es práctica empresarial. Sí, ahí tocaría mirar cómo hacemos con eso. Sí, por eso te digo que ellos lo ven es en el, sí, esto no lo tienen que ver ellos aquí, ellos lo ven es acá en... Listo. Sexto. Sexto, sí. Impacto ambiental. Sí. Inge, ¿te puedo pedir un favor? Sí. Te puedo enviar esta malla y vas diligenciando, es que me tocaba bajar a recoger al niño de la ruta. Dale, dale. Listo, ya. Deme 5 minuticos mientras voy y recojo al niño y ya regreso. Listo, entonces, bueno, si les parece más bien, entonces voy a seguir con la otra parte de la reunión. Creo que esta parte, a ver, más bien hagámoslo así para avanzar con la otra parte, ¿listo? ¿Dónde está? ¿Dónde está acá? Bueno, entonces esta parte ya la abordamos en un momento. Creo que ya están viendo nuevamente mi presentación. Chao, amor. Sí, Marta, ahí la vemos. Sí, ya la vemos. Sí, ¿no es cierto? ¿Ya lo están viendo? Ok, muchas gracias. Listo. Entonces, rápidamente, bueno, compañeros, la intención pues también de esta reunión, como ustedes saben, nosotros en este semestre no hemos abordado el tema de actualizaciones de las asignaturas, ¿ya? Fue una recomendación que nuevamente llevaron a cabo desde el área de auditoría, teniendo en cuenta pues las diferentes revisiones que se hicieron para la primera apertura, que fue el 1 de febrero, y para esta del 29 de marzo. Esta actualización pues va a ser más que todo como rápida en el sentido de que la intención es que lo revisemos, ¿no es cierto? Que podamos también pues indicar esos cambios que se hicieron desde enero pues hasta o este primer semestre, que también muchas fueron socializadas o atendidas desde el mes de diciembre, pero entonces sí necesitamos pues como que al menos ya estemos como en esa implementación de esas mejoras que se habían ya socializado en algunos casos para algunas asignaturas, y las que no, pues la intención es que lo abordemos en este momento. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con las asignaturas de tecnología en desarrollo ambiental, y lo quise hacer por semestres porque estas son las materias que están a nuestro cargo pues por profesores disciplinares. ¿Listo? Entonces está, por ejemplo, la asignatura de introducción al desarrollo ambiental. En la anterior reunión habíamos, bueno, esta es una asignatura que está a mi cargo, había planteado pues la actividad de bilingüismo a través de una lectura en inglés relacionada con el desarrollo sostenible y con la huella ecológica, y efectivamente pues esa mejora se está implementando ya para esta corte, ¿listo? En el módulo 2. Y en el módulo 1 se hizo una modificación en donde se propuso, la aplicación de campañas ambientales desde el primer semestre para que los estudiantes pues como que se relacionaran más con esas actividades que uno finalmente tiene que implementar para la prevención, mitigación y o compensación de los impactos ambientales. Entonces se propusieron 3 actividades que se llevará a cabo, ya sea la elaboración o la construcción de una botella de amor, la recolección de aceite usado y la siembra de un árbol, ya con los chicos de introducción, que estas actividades pues no se han llevado a cabo con ellos, pero teniendo en cuenta pues también la experiencia con educación ambiental, se consideró necesaria que ellos también pues pudieran como intervenir en este campo de acción. Y por el otro lado está a mi cargo la asignatura de ecología
aplicada. En este caso voy a hacer más énfasis en el tema de la biodiversidad, específicamente a través de un video que se titula La biodiversidad de nuestro planeta se extingue, el cual es un video educativo de 24 minutos, en donde se presentan los principales factores que afectan la presencia de la biodiversidad en sus 3 tipos sobre el planeta y se llevan a cabo 6 preguntas sobre este documental. Y posteriormente, la intención, y también teniendo en cuenta el anterior comité primario, se tiene proyectada la actualización de la autoría frente al Plan Nacional de Restauración Ecológica para esta materia, rehabilitación y recuperación de áreas degradadas, un tema pues que no hemos tocado y que se tiene para la proyección de actualización para el siguiente ya semestre. Entonces, por ahora, pues esas son como las 4 modificaciones que se han llevado a cabo en estas 2 asignaturas, con el objetivo, como les digo, pues de tener mayor aterrizaje pues de los temas vistos en cada una de las aulas a un contexto real, ¿sí? Ahora me gustaría escuchar a la profesora Ivonne con expresión gráfica. Vale, muchas gracias, Melissa. Bueno, en las actualizaciones que se desarrollaron entre diciembre y enero para esta asignatura, se actualizaron, bueno, de manera general para todas las aulas, la recomendación sobre material complementario que fueran recursos menores a 5 años, eso se hizo y se actualizó en los diseños curriculares. Específicamente para expresión gráfica se actualizaron las competencias del módulo 2 para enfatizar en el reconocimiento de esos recursos educativos también en línea, y se actualizó la actividad 1 a manejo de instrumentos de dibujo técnico y rotulado para reforzar la letra técnica como uno de los requisitos en el rotulado para los ejercicios. Por último, la actividad 2 se actualizó incluyendo a modo de prerequisito para el segundo módulo, el proceso previo de instalación del programa AutoCAD, ya que pues esa siempre ha sido la limitante fuerte para todos los chicos cuando están viendo la asignatura, porque lo hacen a última hora frente a las limitaciones también de las restricciones que ha tenido Autodesk para poder manejarlo, y realmente esta estrategia sirvió muchísimo y para lograr que por lo menos el total de los estudiosos que participaron en el aula pudieran instalar el programa sin ningún inconveniente. Es decir, es la primera vez que ninguno de ellos tiene que usar la versión en línea, que es bastante limitada. Ok. Te pregunto sobre esa actividad de proceso de instalación. ¿La actividad en qué consiste? No te entendí. Es una, digamos, como parte de la actividad 1 es ver que ellos muestren, del módulo 1, que ellos muestren que evidencie que se ha instalado en sus computadores o que ya crearon al menos el usuario para usar la aplicación en línea a través de un pantallazo. O sea, esto no tiene, digamos, peso en la nota, pero ese prerequisito sí hace que sea más armónico y como menos improvisado el inicio del módulo 2. Ok, perfecto. Bueno, gracias, Ivonne. Te quería preguntar frente al bilingüismo en expresión gráfica, ¿cómo lo sigues manejando? Expresión gráfica, la actividad diagnóstica sigue siendo a modo de bilingüismo, y en las sesiones sincrónicas, cuando estamos trabajando en AutoCAD, se explican los términos o los comandos tanto en inglés como en español. Eso sí ha permanecido. Ok. Comandos. Listo, la profe Gina con legislación ambiental. Hola, bueno, pues yo tuve la última presentación de la asignatura, o sea, la realización fue en diciembre y ahorita tuve la apertura hace poco, y basado pues con la auditoría, bueno, la auditoría que se realizó, que a pesar también tengo muchas objeciones que ya son conocidas para ti, pues lo que realicé fue la actualización del material complementario con los 5 años de la bibliografía que indicaban, y una revisión de las autorías de cada uno de los módulos, en donde efectivamente continuamos con lo propuesto, dado que pues mi asignatura se basa básicamente en la normatividad, no teniendo que precisar ningún cambio sustancial. En cuanto a los o diseño de qué? De herramientas didácticas.
Las cumplí las últimas indicadas, como fueron la creación del PDF, del multimedia. Espérame un segundito, es que no me sé el nombre, un segundito, dame un segundito. En cuanto a la... ¿Elaboraron infografías como ayuda didáctica? Sí, ¿no? sí, el material, perdóname, infografías se renovaron todos los módulos, lo mismo el material complementario, se ingresaron videos de apoyo a partir de un repositorio. Dentro de la bibliografía se incluyó material en inglés como para apuntar hacia alguna forma de bilingüismo. Y dentro de las actividades se mantienen, dado que pues hace muy poco las reformé, dado también una sugerencia en su momento de un comité. Entonces, pues ningún otro cambio sustancial en esta asignatura. Vale, entonces, bueno, frente a esta asignatura, Gina, pues sí te recomiendo mucho que para la próxima apertura, que es en 2 meses, o sea, bueno, mentiras, ya para el mes de ¿qué? Mayo, de julio, creo que si no estoy mal, debemos obligatoriamente hacer cambio en actividades que hace rato que no se llevan a cabo, ¿listo? Te recomiendo mucho, por favor, si no estoy mal, la última actualización de preguntas se hizo creo que para el anterior semestre de evaluaciones, ¿listo? Entonces, para este semestre ya tendríamos que hacer modificación de actividades de desarrollo, foro o tareas, ¿vale? Entonces, voy a poner aquí, si te parece, voy a poner aquí en proyección. Dale. Proyección, modificación, perdón, actualización, actividades de desarrollo. De acuerdo. Listo, ya sea foro o tareas. Bueno. Perfecto. Listo. Muchas gracias, Gina. Actividades. Bueno. Ya. Listo. Ok. Para acá, bueno, sistemas de gestión ambiental. Les comento que en este caso se propone, ¿no es cierto? Se propone ampliar el tema sobre análisis del ciclo de vida como una herramienta de evaluación de la sostenibilidad alineada con la ISO 14001. Por lo tanto, se pone pues en la primera actividad un video sobre este tema y finalmente pues se llevan a cabo 6 preguntas de reflexión para que los estudiosos pues puedan relacionar esa herramienta de ciclo de vida como un instrumento pues dentro del sistema de gestión ambiental y más que la norma ISO 14001 en su última versión del 2015 pues lo toma como un referente, ¿no? Y por el otro lado se hizo una actualización de ejemplos en cuanto a la identificación de aspectos, efectos, impactos ambientales porque a los chicos les cuesta mucho diferenciar entre un aspecto ambiental y un impacto ambiental. Entonces, normalmente en la actividad 4, que era donde ellos debían planificar un sistema de gestión ambiental y les pedía esa identificación de aspectos, efectos, impactos ambientales de un proceso productivo, pues finalmente ponían exactamente casi la misma información. Entonces, por esa razón, pues se hizo una actualización de ejemplos específicos en cuanto pues a esta identificación de aspectos, efectos, impactos ambientales. Y la proyección para el siguiente semestre es la actualización de la autoría en cuanto a incluir temas relacionados con la ISO 50001, referentes pues, al sistema de gestión de la energía, que no hemos abordado este tema, y la ISO 14064 del 2019 en cuanto a la normatividad o la estandarización para el cálculo de los gases de efecto invernadero pues, en un componente empresarial. Esas son entonces las 2 actualizaciones y pues la proyección que tenemos para el siguiente semestre. En cuanto a la asignatura de impacto ambiental, esta asignatura lo que hice fue realmente estipular una clase espejo con el fin de abordar un caso de estudio de aplicación de las metodologías de evaluación del impacto ambiental en otro país, en este caso o en este semestre, pues el país indicado fue México, en donde pues abordó un caso de estudio implementando estas metodologías de evaluación del impacto ambiental. La proyección para esta asignatura es incluir pues bilingüismo. En este semestre además
mismo, porque impacto ambiental es una asignatura de cuarto semestre y es la única asignatura interdisciplinar dentro pues de nuestro plan de estudios para este semestre, pues efectivamente con el objetivo pues también de garantizar este acercamiento a un segundo idioma, pues esa es la proyección, pero ya para el siguiente semestre. Nuestro profesor de bioquímica no se conectó, ya me comunicaría con él, y ahora entonces seguimos con cartografía. Andrés, yo sé que tuviste la asignatura por primera vez, pero sí me gustaría conocer tu percepción del desarrollo de la misma y quizás si tengas pues una proyección de cambio, de actualización, de modificación. ¿Tú cómo la viste, Andrés? Dale, Marta. Pues el curso, la verdad, está muy, muy bien montado. Yo te alcancé a contar un poquito, tal vez a ti o a Guillermo, que el curso está muy bien estructurado. Las actividades Miguel las dejó súper bien, tiene los videotutoriales y eso facilitó mucho el desarrollo como tal de la clase. Tal vez lo único que tengo aquí presente de proyección es el tema de las rúbricas. Las rúbricas de las guías están muy genéricas, por decirlo así. Entonces, a veces habían cositas que no se están evaluando y que sí se les pide a los chicos que haga, u otras que son criterios de calificación, pero que realmente es difícil evaluar allí. Entonces, sí tengo pendiente cómo actualizar las rúbricas y pues ya en la siguiente clase modificar tal vez algunas de las preguntas de las guías, como para que no sea todo tan repetitivo, pero en general la estructura del curso está muy bien. Listo, muchas gracias, Andrés. Entonces aquí quedamos pendientes con esta actualización. Miguel nos presentó una modificación bastante significativa en el mes de diciembre de esta asignatura, así que bueno, espero entonces ya tus aportes para el siguiente semestre. ¿Listo? Muchas gracias, Andrés. Bueno, geotecnia ambiental y suelos, ¿cómo te fue, Ivonne? Bueno, frente a geotecnia ambiental y suelos, sí, todos los módulos tuvieron una actualización en cuanto a las autorías y las actividades. Adicional a lo de las referencias actualizadas, competencias. Eso te iba a preguntar, en la actualización de autorías, ¿qué se hicieron? ¿Temas? ¿Subtemas? ¿Se agregaron? ¿Se modificaron? Se complementaron temas, quizá, y algunos subtemas ya te los resumo. Listo. Bueno, no, complemento de temas, ¿sí? Eso fue lo que se hizo. Sí, complementos del tema y creo que... O ejercicios de reflexión, ejemplo. Espérame un segundito. Complementos... Sí, complementos específicamente de temas. Entonces, digamos, desde el módulo 1, en la autoría 1, perdóname que es que se me desconfiguró acá el Excel. Listo, entonces, en la autoría, en el módulo 1 se actualiza en la unidad temática 1, incluyendo definición e importancia de la geomorfología y ambientes geomorfológicos. Se actualizan ejemplos más detallados de fenómenos de remoción en masa y el material de consulta específico del módulo. Se actualiza la actividad 2, la unidad temática 2, incluyendo un nuevo tema explicando el origen de los suelos, interpretación de mapas geológicos, y se actualizan unos ejemplos en relación a esto. Se actualiza la actividad 2, foro, fenómenos de remoción en masa, para incluir en la lectura de análisis, un análisis de un artículo sobre medidas y estrategias relacionados con la vulnerabilidad y el riesgo frente a este tipo de fenómenos. Y se incluye una infografía de formación de suelos en inglés. En el módulo 2, la unidad temática 1 se complementa información, relacionada con densidad aparente, conceptos de densidad relativa y su importancia. En porosidad se relaciona este tema, se amplía, explicando, su relación con el proceso de difusión de aire en el suelo, y se incluye, el material de estudio. En la unidad temática 2 se amplía más la temática de capacidad de intercambio catiónico y capacidad buffer, junto con las implicaciones en el comportamiento del suelo, y hay un nuevo tema que es la relación de los materiales geológicos y sus propiedades físico-químicas. La actividad correspondiente a la evaluación del módulo 2 se actualiza, pues, incluyendo 3 preguntas nuevas como para ampliar un poquito más el banco, y una nueva infografía sobre capacidad de intercambio catiónico en inglés. Y ya finalmente para el módulo 3... actualización de la evaluación. 3 preguntas más para el banco. Ajá. Y finalmente una nueva infografía de ese módulo
sobre capacidad de intercambio catiónico en inglés. Ah, ok, listo. Ujú. En el módulo 3, específicamente se actualizan los ejemplos en los que se incluye reducción de vulnerabilidad y riesgo de fenómenos de remoción en masa, sistemas de alerta temprana en Colombia, también se amplía eso en los ejemplos, y la Estrategia Nacional para la Gestión Integral de la Sequía en Colombia y el visor del IGAC Nuevo Colombia en Mapas, como uno de los recursos que ellos pueden, digamos, acceder a información en línea. Y finalmente, en la evaluación del módulo 3, se adicionan 4 preguntas nuevas al banco de preguntas. Ok, listo, Ivonne, muchas gracias. En el anterior comité primario había quedado un tema de proyección sobre actualización, no sé, en el marco del decreto 050 del 2008, se espera que la implementación de vertimiento al suelo se haga siempre basada en una modelación. No sé si tú recuerdas algo de esto que se había mencionado en el anterior comité primario. No, sinceramente eso no lo recordaba y no está incluido. Eso sería para abordarlo en el módulo 3. De hecho, que Vale, ya está el borrador. entonces seguiría como Sigue proyección, pendiente, ¿listo? sí, sigue Vale, como proyecto. proyección módulo 3, ¿sí? Correcto, Ok. gracias. Vale, a ti, gracias. Listo, profe de hidrología, profe Omar. ¿Qué más? ¿Cómo Recuerda, estás, Marta? ¿cómo Bien, estás? bien, bien. ¿Cómo te Bueno, fue con este montaje de esta aula INGE y con las actualizaciones que se habían proyectado? bueno, lo que, digamos, de acuerdo con la autoría, nos habían solicitado que cada módulo tuviera solamente una actividad, entonces se hizo ese ajuste, dejando entonces una sola Una actividad, actividad de desarrollo y evaluación, ¿sí? sí, por módulo. Ok. Por módulo. En la versión anterior teníamos de si no estoy mal, el módulo 3 tenía 2 actividades De desarrollo, sí. de desarrollo, entonces se ajustaron para solo tener una. Los que Ok. fueron los cambios, se actualizaron las competencias, ahí digamos lo que se solicitaba y de acuerdo con eso era ajustarlas de acuerdo con, pues, de acuerdo con, sí, con las competencias ajustando de acuerdo con unos temas gramaticales, ajustándolos a terceras personas y temas Ok. como de forma que nos solicitaron. También acá estoy mirando que se arregló el currículum también, dejando bibliografía que correspondiera a menos de 10 años. Hay unas bibliografías que de todas maneras se conservan, algunos libros que llevan más de 10 años de edición. Sin embargo, pues ahí los aceptaron porque pues no se han sacado nuevas actualizaciones. Del tema de bilingüismo se ampliaron el tema, digamos, de libros y de material de referencia en inglés para que el estudioso pues utilice, digamos, ese material en ese idioma. Listo, Inge. Vale, muchas gracias. Lo otro sí, ya creo que ahí está. En cuanto a las actividades, Inge, ¿cómo te fue con los chicos? O sea, ¿cómo? ¿Cómo van? Digamos que tenemos un tema como ha pasado, digamos, en semestres pasados, el tema del ARGIS. En este caso, digamos que lo que se solicitó pues, es para que ellos den la posibilidad, si pueden desarrollar la actividad 2 de acuerdo con la capacidad de que tengan la licencia y puedan, digamos, utilizar ARGIS. Si no, pues nosotros tenemos como la segunda carta que habíamos hablado en un momento, de hacerlo a través de AutoCAD. Esas es como las dos opciones que están ahí planteadas para desarrollar esa actividad. Listo, Inge. Vale, Inge, muchas gracias. Entonces, también para el próximo semestre, Inge, entonces para que miremos qué actualizaciones se pueden proyectar. Yo no sé tú, en este caso, por ejemplo, ¿qué creerías que sería indispensable para abordar? Sí, digamos que como se eliminó una actividad, realmente es como tratar de que esa no se pierda, porque como está todavía en las actividades, el tema de secciones y análisis de caudales en cuerpos de agua de quebradas, ese me gustaría como tratar de ampliar esa segunda actividad que va a estar en el módulo 2 con parte de eso. Ok, esos son con los temas de qué módulo, Inge? ¿Del Del módulo módulo 2? 3, perdón. Ah, módulo 3. Listo, Inge.
Vale. Inge, y también te recomendaría entonces, en cuanto al tema pues de bilingüismo, que pudiéramos actualizar una infografía en un segundo idioma. ¿Tú creo que tenías? ¿Tú Sí, cómo sí, hiciste la me parece que organización? sí, tenemos una y sería complementarla, de pronto dejar dos para que queden en este segundo idioma. Listo, Inge. Muchísimas gracias. No, a ti. Bueno, bueno, la profe Carol entró en un comité en este momento, entonces, bueno, pero desde fisicoquímica y balance de materia-energía se proyectaron entonces ya por fin las prácticas integrales y se hicieron dos prácticas, tanto modalidad presencial como para la modalidad virtual, pues para poder cumplir en caso tal de que no podamos asistir de forma presencial al laboratorio, pues de una vez se dejaran las dos prácticas para modalidad presencial y para modalidad virtual. Desde toxicología, ¿cómo está el aula, Andrés? Bueno, en toxicología está el tema de la práctica, bueno, el tema de la práctica integral. En términos de los módulos, se actualizaron algunas preguntas de las actividades. No se cambió por completo la actividad, sino preguntas dentro de lo que se trabaja en las actividades, en el taller, en la guía de laboratorio. Se cambiaron también preguntas. Creo que en cada evaluación adicioné unas 3, tal vez, preguntas para modificar un poquito lo que tenemos allí de la parte evaluativa. Y ya creo que fue lo de tóxicos. Digamos que todo lo que solicitan en la auditoría, pero así como de cambios grandes serían esos. Ok, gracias. Proyección para el próximo semestre, ¿qué piensas que sea necesario, Andrés? Para Toxi, pues nos tocaría seguir, o no sé, seguir o volver a revisar el tema de la práctica integral. Hubo un comentario que hicieron en auditoría sobre si se podía incluir otra práctica dentro del curso como tal, no una práctica integral. Entonces también estoy pensando eso, si cambiamos una de las actividades que está allí por una práctica ¿Lo es adicional. viable? Sí, pues digamos que me gustaría más que cambiarla, me gustaría adicionarla, pero no sé si se pueden tener esas 3 actividades en un módulo. Toxicología solo tiene 2 módulos. Ok. Yo en este momento Eh, tengo 3 actividades y 2 Pues mira evaluaciones. que a mí lo que me tocó que hacer, yo tenía, por ejemplo, en ecología aplicada, yo tenía una actividad para ciclos biogeoquímicos y otra actividad para ecosistemas sensibles, ¿sí? Para ecosistemas estratégicos, perdón. Entonces lo que hice fue finalmente logré como unificar esas dos actividades en una sola, pues sí quedó una actividad larga, pero finalmente creo que logré el objetivo porque lo que hice fue aplicar los ciclos biogeoquímicos en un ecosistema real que es un humedal y páramos. Entonces, como que logré conjugar esos temas, ¿sabes? Entonces, quizás, si está la opción, pues lo pudiéramos revisar antes de poder conjugar como en una actividad, aunque quede larga, pero se podría llevar a Listo. cabo, ¿no es cierto? Dale. Listo. Gracias, Andrés. Ivonne, gestión integral de residuos sólidos. Listo, bueno, la actualización como tal de esta asignatura correspondió a específicamente la actividad 1 que pasó de tarea a foro, porque no teníamos actividad como foro en esta aula, en el que adicional a cambiarlo a foro, se invitaba a socializar los documentos, los trabajos con sus compañeros frente a alternativas de aprovechamiento y se especifica como requisito hacer uso del buscador de la biblioteca de la UMB y sugerir documentos que enriquezcan el trabajo de un compañero para una segunda participación. La actividad 5 se aumenta el banco de preguntas a 35 y no, básicamente esos fueron los cambios puntuales de esta asignatura. Bueno, también se hizo la elaboración de la práctica integral, ¿no es cierto? Sí. Pequeño detalle, sí, la elaboración de la práctica integral para su Esta es próximo virtual, ¿no es desarrollo. cierto?
Virtual, sí, está diseñada para un trabajo virtual y adicionalmente, digamos que manteniendo la comunicación con el profesor Maswell Ortiz de presencial, digamos que logramos hacer alianza y él muy generosamente extendió la invitación de una visita virtual al relleno sanitario Doña Juana, que se se realizó anoche y hoy justamente a lo largo de este comité, a la cual pues no solo han podido asistir estudiosos de la asignatura, sino del programa de tecnología en desarrollo ambiental. Logramos asistencia de algunos de ellos. Súper, listo, Ivonne, muchas gracias. ¿Proyección? Proyecciones para esta, fortalecer en la autoría economía circular. Listo. Vale. Sí, listo, muchas gracias, Ivonne. Aguas residuales, Andrés. Sí, señorita. Entonces, estamos en la parte de la práctica integral. Esa todavía no se ha hecho. Estoy adaptando la parte de modelación para incluirla en la práctica que estamos planteando para junio, ¿cierto? Para mayo. Ya me confundí las fechas, pero bueno, que ya tenemos por ahí fecha. Eso. En la parte de modelación. Eso que si hay proyección no lo conocía, no sé. Ok, no, ya te comento al respecto. Ok, modificaciones en esta materia. Listos. Allí incluimos cambios también en todas las actividades escritas, pues digamos que sí, como ajustes según lo que hicimos el primer semestre con Luz Angélica, viendo también o en qué podíamos profundizar más bien en cada uno de de esas actividades. Se cambiaron también preguntas de las evaluaciones. Aquí hago un pequeño paréntesis y es, en las dos asignaturas he visto muchos casos de copia, en particular en Carto también fue bastante, y hubo este semestre varios estudiantes pues que perdieron la materia. En Carto creo que se alcanzaron a quedar unas 3, 4 personas. ¿La copia entre ellos o copia de otros semestres? Ambas cosas, entre ellos y de otros semestres. Digamos que pues precisamente lo identifico de otros semestres porque como yo cambio preguntas y cambio el enfoque que le doy a cada actividad, pues lo que me entregan es de semestres anteriores y eso me ha preocupado un poquito porque en residuales eran 5, por ejemplo, y se quedaron 2 chicas, y en Carto creo que eran de 13, 14 personas y se quedaron como 4, pero pues ahí sí. Son ellos los que se quedan. Te decía actividades y evaluaciones y ya pues digamos que acá está pendiente toda la parte de las autorías, que eso sí es bueno, esa es la proyección principal, ¿no? Sí. Esa sería elaboración. Elaboración y ajustes, autorías, ¿no? Eso sí nos toca antesito para el próximo semestre. ¿Listo? Autorías. Listo. No, bueno, y dentro quizás, sino que hoy estábamos en un congreso, Andresito, y salió el tema de que están creando el Observatorio Latinoamericano de Agua y Saneamiento, ¿sí? Entonces, pues va a ser como un instrumento para consolidar información y para que también podamos obtener información pues de este observatorio. Entonces, pues bueno, igual todavía no está en funcionamiento, comienza en el mes de junio, pero qué chévere que lo tengas ahí como en la vista, pues para hacer uso de información actualizada sobre agua y saneamiento en Latinoamérica. Entonces sería ahí una herramienta de consulta pues que sugeriría pudieras también tú revisar a ver cómo se podría aplicar. ¿Listo? Listo. Y una última cosa, pero no sé si iba acá, Marta, y es que en ambos cursos este semestre pues organicé para invitar a los chicos tanto de tóxico como de residuales virtual a la charla que tengo en el curso presencial. Entonces, en el caso de residuales es una charla sobre selección de sistemas de tratamiento y en el caso de toxicología es una charla sobre metales pesados con 2 profes amigos míos que trabajan en la cooperativa y ellos dictan aquí una charla y yo dicto en los cursos de ellos alguna. Sin embargo, pues por tiempos los estudiantes no pudieron asistir porque realmente las horas pues son más en la jornada diurna. En el caso de residuales lo puedo hacer en la noche, pero igual no asistieron los chicos. Sin embargo, pues hizo la invitación, al igual que en el recorrido virtual de la Petar Salitre que hicimos la semana pasada. Eso fue genial.
Sí. Bien, recorrido. Y pues esperamos que eso se continúe haciendo, ¿no es cierto? Sí, esa es la idea, como ya volverlo como el estándar, pues todos los semestres repetirlo y que puedan asistir los chicos de ambos grupos. Listo, muchas gracias. Fabio, ¿nos escuchas? Perdóname, te Dime. interrumpo. Me parece que la proyección que compartes para tratamiento de aguas residuales sobre el Observatorio Latinoamericano valdría la pena también considerarla dentro de residuos sólidos, pensaría. Ok, Entonces, listo. a tomar Entonces, nota de eso para que también. podamos revisarla más adelante. Listo, Vale. muchas gracias. Profe Fabio, ¿nos escuchas? Sí, señora. Bueno, tú eres nuevo pues en nuestro ámbito virtual. Por esa razón, pues bueno, sinceramente te llamé, pues más que todo era como para que pudieras conocer como de una otra forma la metodología en cuanto a la actualización de los diferentes temas y que nos contaras un poco pues cómo te ha parecido o cómo te pareció el aula de potabilización del agua para virtual, qué recomendaciones y proyecciones quizás tengas para el siguiente semestre. Listo. Entonces, con respecto a mi percepción frente al aula, yo siento que está bien estructurada. Tengo algunos comentarios respecto de pronto a las presentaciones. Digamos que los PDFs que están ahí estructuran ciertas cosas y luego las presentaciones son distintas y, por ejemplo, así de lo que me encontré en el tema de floculadores, por ejemplo, los estudiantes tenían un temario en los PDFs introductorios y luego las diapositivas iban mucho más al diseño a detalle, proponiendo fórmulas que ellos no conocían. Entonces siento que no hay Ok. como una conexión tan directa entre los textos que se les han puesto dentro del aula con las diapositivas que están ejemplificadas. Ok, Eso entiendo. por un lado. Y Pero entonces, en ese caso tocaría complementar en la autoría porque la presentación sí va a un enfoque, pues, adecuado, ¿o tú cómo lo ves? yo siento que sí, pero que va a un ritmo diferente en términos de la exigencia respecto a lo que ellos ven de forma autodidactamente, o sea, de lo que ellos ven por sí mismos, luego se enfrentan como a las diapositivas y encuentran que los ejemplos son mucho más complejos, que les proponen conceptos que de pronto no abordan en los documentos que tienen que leer o en las cosas que están viendo dentro del aula como tal. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Entonces, llegan muy perdidos. Por ejemplo, no sé, en el diseño del floculador, al final era como diseño a detalle, con todas las cotas, con los botones de excavación. Entonces, digamos que eso me parece que va mucho más allá de lo que ellos deberían estar viendo, que es una cosa más de predimensionamiento. Siento yo que debería ser el curso. Sí, así es. Vale. Y en cuanto a actividades, ¿cómo las viste las actividades? Listo, las actividades siento que están bien, pero siento que los estudiantes no son del todo receptivos al tema de actividades y yo siento que está completamente ligado al tema de las presentaciones. Me di cuenta que, por ejemplo, las últimas actividades que estaban enfocadas mucho a diseño y que el tema del diseño era como lo más importante, ellos no hacían los diseños. Sí, entonces ese fue un comentario recurrente que les hice sobre las calificaciones de por qué no presentó el diseño, por qué no presentó el Claro, diseño. papá. Entonces, luego me puse a analizarlo mejor y es claro, ellos no tienen la base del diseño porque las presentaciones, o sea, como que no hay ejemplos concretos de cómo se hacen las cosas y cuando lo tenían, lo copiaban directamente, ¿sí? Entonces, no hay como un esfuerzo de tratar de resolverlo de cierta forma, sino de ir directamente, pues como me lo puso ahí, entonces yo lo pongo directamente en la entrega que tengo que hacer. Ok, bueno, frente a eso, pues, ¿qué me sorprende? Que ningún chico perdió la asignatura, ¿no? Entonces sí, también me preocupa, porque finalmente eso quiere decir que en la parte pues, de diseño era mínimo el porcentaje que se le daba a ese punto y realmente Sí, pues debe ser pues un mayor porcentaje también pues para que se vea reflejado el interés de los estudiantes, ¿no? Si sí, finalmente ellos ven que es un punto pues muy bajito, pues se van a eso, a no hacerlo y se van como a la fácil. Entonces sí es necesario ajustar entonces ponderación de actividades donde efectivamente pues prime un diseño básico, pero ellos deben pues tener esas competencias de diseño aunque sea un diseño básico. ¿Listo? sí, digamos que respecto a las rúbricas, yo sentía un poco Sí.
que podrían ajustarse exactamente a lo que tú dices, es orientar, siento que el curso al final, o sea, digamos que al principio tiene que ser teórico, ¿cierto? Ciertas cosas prácticas, evidentemente, no sé, a mí me parece que la actividad del IRCA está muy bien, como que entiendan esos conceptos básicos, pero luego cuando se ahonda más en los temas del curso sí debe estar muy enfocado a lo práctico del diseño, de que ellos vean ejemplos de que listo, la teoría es esta, pero los diseños son estos, se hacen así y van de la mano acompañados de esa parte teórica. Entonces, cuando yo estaba calificando, yo obviamente pues no presentaba en el diseño, cero en ese 25% sobre la rúbrica, porque pues, era la herramienta que yo tenía, pero de todas formas si tenían el resto de cosas y estaban medianamente bien, pues la actividad terminaba saliendo en un 3, en un 3.2, entonces pues realmente pasaban cuando lo que yo quería evaluar más que todo era el diseño, entonces siempre me tocó el diseño, entonces sí, un poco eso. Vale, listo. Entonces, bueno, entonces en esas de ideas, pues finalmente, bueno, y la práctica integral también nos quedaría como proyección, igual que para aguas residuales, que la pudiéramos revisar ya pues para poderla entregar, ¿no? Entonces nos queda evaluación práctica integral. En este caso, pues asumimos que se puede hacer presencial, sería para el mes de mayo, pero eso ya lo hablamos más adelante, ¿listo? Y entonces también, Fabio, pues para que pudiéramos como mirar ya para el próximo semestre algunos ejemplos que se pudieran poner en las autorías como ejemplos de diseño, ¿no es cierto? Y pues efectivamente ajustar esos puntos en las actividades y rúbricas, ¿listo? Perfecto, ingeniera Marta. Gracias, Fabio. Bueno. Ivonne, para higiene y salud ocupacional. Vale, bueno, para esta asignatura, específicamente la actividad 2 pasa de tarea a foro, en la que se busca el promover el uso de la biblioteca y para compartir la información con los compañeros en la segunda participación. Se actualizaron palabras clave de las actividades 2 y 3. En términos de bibliografía, la actualización menor a 5 años y se incluye material de lectura en inglés. Adicional a esto, había olvidado mencionar para otras asignaturas que, digamos, una de las estrategias para promover el bilingüismo es que en los encuentros sincrónicos, pues no sé si, digamos, corresponda acá esto, pero para los encuentros sincrónicos estoy buscando para algunas temáticas, estoy compartiendo videos de apoyo en inglés con subtítulos en inglés para trabajarlos, digamos, con una traducción simultánea y que ellos se familiaricen con esos términos de esa temática específica en una segunda lengua. Listo. ¿Proyecciones? Proyecciones para esta no tengo todavía identificadas. ¿Tenemos infografías en inglés para higiene? Sí, esas ya estaban, esas previamente ya estaban diseñadas en inglés. Ok. Preguntas de evaluación, ¿sí? De pronto sí, tienes razón. En proyección de pronto actualizar el banco de preguntas. Listo, gracias. Atmosférico. ¿Iván? Perdona, no me di cuenta que lo tenía apagado. Listo, para recurso atmosférico, entonces, se actualiza la actividad 1. La actividad 1 y la actividad 3, la actividad 1 y la 4, antes se usaba la red CISAIR, pero a veces, últimamente en los intentos de consulta no he tenido, me parece que está molestando la página, entonces la actividad 1 la actualicé para que la descarga de datos se haga de la red de monitoreo de calidad de aire de Bogotá. Se ajustan las estrategias de calificación en función de estos cambios. Frente a la actividad 3, se cambia de tarea a foro porque no teníamos ningún foro en esta aula. Y en este entonces lo mismo para promover el uso de la búsqueda de recursos en la biblioteca de la UMB. La actividad 4 entonces también se actualiza y se fundamenta en la descarga de datos de la red de monitoreo de calidad de aire. Adicional a esto se incluye un video, se incluye la elaboración de un video
mejor dicho, para socializar la actividad, ellos deben elaborar un video como recurso de apoyo para presentar el tema que trabajan. Se incluyen recursos digitales en inglés, con subtítulo de inglés en las sesiones sincrónicas también. Listo. Y recursos material de consulta también en inglés. Tendríamos video y material de consulta. Listo. Bueno, y ya para terminar, entonces, en cuanto pues, a la práctica 1, también se hicieron modificaciones en cuanto a la organización de actividades. Se tenían propuestas 10 actividades para práctica empresarial. Finalmente se redujeron a 6 actividades para los chicos y se hizo pues una adecuación de los formatos teniendo en cuenta las directrices de la coordinación de prácticas de la unidad ambiental. Estos entonces, apreciados compañeros, pues fueron los ajustes que se llevaron a cabo entonces ya pues para este semestre. Muchas gracias obviamente siempre por su valioso apoyo en este trabajo. Les recuerdo pues siempre la importancia, como lo mencionaba Andrés, de que estemos cambiando actividades porque finalmente, aunque no es nuestro papel estar atrás de atrás de la búsqueda de copia de los estudiosos, pues sí es nuestra responsabilidad poder promover como la adquisición de nuevos conocimientos, así sea pues a través también de una actualización constante de las actividades y pues finalmente no ignorar este aspecto, ¿no? Que los chicos se pasan de semestre a semestre en formación y pues también es nuestra responsabilidad minimizar pues esta copia, ¿no? Entonces es una invitación que tenemos que tenerla muy presente siempre, profesores, compañeros. Ustedes saben pues que en las asignaturas virtuales es clave que estemos también actualizando recursos didácticos, infografías, ya sea que podamos poner videos, presentaciones que los chicos necesiten. Ellos en esto es que encuentran finalmente pues el material de estudio, en eso es que ellos encuentran la información de consulta y pues finalmente nosotros a estas asignaturas no le tenemos tanta dedicación como una presencial y es ahí en esos recursos pues donde nosotros debemos poder aportar a los estudiantes desde los diferentes elementos de la asignatura, ¿no? Entonces, esa es una invitación constante. En el siguiente semestre, compañeros, voy a hacer una modificación en cuanto a esta revisión. Lo que voy a hacer es coger por áreas a los docentes. En este caso, como les digo, fue algo rápido pues para este semestre, pero para el siguiente semestre me voy a reunir es por áreas, por docentes, para que hagamos como una línea de revisión y de esta forma pues como que podamos complementar también como esas áreas, ¿no? Y de esta forma pues también creo yo hacer una revisión integral. Andrés, ¿quieres aportar algo? Que tienes levantada la mano. Sí, Marta, es que cuando estaban hablando de potabilización, yo quería hacer una pregunta y era si esas autoridades de potable se habían montado también como Se te fue la voz, se te cortó. ¿Se habían cortado? ¿Me escuchan? Sí, ya. Ya, les preguntaba que si esas autorías de potable, las que Fabio dice que de pronto no están como tan relacionadas a las presentaciones, si se desarrollaron de la misma forma como se hicieron las de residuales con estudiantes de especialización. No. Esas creo, si no estoy mal, Fabio, que las hizo el profesor Las hizo Juan Camilo. Juan Camilo. Ah, bueno, era por si de pronto podía haber sucedido lo mismo, pero bueno, entonces no. Sí, pero sí toca que también revisarlas. Igual es una buena observación, Andrés. Muchas gracias, porque también, sí, es necesario revisarlas. Tienes toda la razón. Gracias, Andrés, por tu intervención. Bueno, no sé ahora si tengan alguna otra pregunta, compañeros, alguna observación, inquietud frente a esta actualización que se llevó a cabo. ¿No? Listo. Bueno, ya son las 4 de la tarde, Inge, yo creo que debemos entonces terminar aquí este comité secundario. Prefiero también revisar más detallado la malla, si te agradecería que me la pudieras enviar, por favor, porque yo ya te la envié para que la chequemos. Igual recordemos que es una propuesta hasta ahora, igual no lo registro único. Tenemos que revisar cómo esa viabilidad de la adaptación a virtual para poder tomar una decisión, pero pues es un tema que tenemos que explorar, porque pues a mí me parece que si un registro único
nos da como ciertas posibilidades. Ahora, creo que sí vamos a tener un efecto colateral que desafortunadamente nos toca absorber, y tú me acabaste de hacer caer en cuenta, y es el tema de las autorías, porque finalmente, si la universidad quiere que los dos programas sean homólogos, sí o sí nos toca cambiar el programa virtual, ¿no? Entonces, digamos, digamos que es una cadenilla de cosas pasadas, y es que finalmente pues el programa virtual que no tiene la misma edad del presencial, pues se basó en una malla de presencial que ya tenía cierta edad de madurez y que pues estaba ya en camino de la obsolescencia. Entonces, pues digamos que esa es la colisión que terminamos arrastrando por esa decisión de ese momento. Entonces Sí, sí pues nos que me toca ver cómo... preocupa, Inge, o sea, que no hemos terminado Ajá, las de ingeniería ambiental y ahora ponernos otra vez a la... sí, Entonces sí. sí, es un tema a No, y revisar va a bien. cambiar todo, porque si tuviste ciencias básicas, cambia, va a cambiar absolutamente todo. Creo que eso Sí, sí va a ser sí, un efecto colateral bastante complicado, sí. que Sí, sí creo que nos toca nosotros empezar iríamos a a... otro ritmo completamente diferente. Claro, O sea, no tal cual. podríamos ir al mismo ritmo de Sí, ustedes. no podríamos, sí, Posible. así es. Ujú. Inge, ya como para finalizar, quiero el tema de autorías, Inge, si me permites para que podamos ya, bueno, yo creo en este momento, entonces realmente agradezco pues la participación de todos ustedes, compañeros. Eh, Muchas gracias siempre pues por sus aportes, siempre son obviamente muy valiosos para nosotros, ya que un perfil de egreso, Inge, que también para mí cumple también con las características del tecnólogo en desarrollo ambiental, independientemente de las asignaturas que quizás vayan a cambiar. Para mí es un perfil muy claro, la verdad. Claro, Entonces, agradezco a todos, obviamente, esos aportes, a ingeniero Henry, pues, por también la generosidad de permitirnos basarnos en el presencial, y creería, pues, que ese sería el perfil de egreso para la tecnología, que fue lo que hoy en comité pues se logró, ¿sí? Lo de las asignaturas sigue, pues es un tema de revisión, entonces ya pues damos por terminado esta parte del comité. Les agradezco a todos, creo que nos debemos quedar con el profesor Fabio Inge, si no estoy mal. señora, Nos debemos quedar con el ingeniero Fabio para el tema de autoría, de mecánica, de yo fluidos. con el profe Jonathan. Ok, Jonathan está entonces en no. clase Bueno. ahorita, por eso no lo Listo, podemos Inge. citar. Si nos Vale, toca vale. reunirnos con él aparte, con el profe Jonathan. Listo, perfecto. Vale, entonces quedamos así como con pendientes pues muy, muy urgentes con el ingeniero Andrés sobre la práctica integral de tratamiento de aguas residuales, el ingeniero Fabio sobre la de potabilización, que son prácticas integrales que se van a llevar a cabo el 22 de mayo, ¿sí? Ivonne, creo que ya está, no, y la de atmosférico también, ¿no es cierto, Ivonne? También está pendiente. Esa está pendiente también. Esa Entonces estaría tenemos... tentativamente para mayo. Sí, o sea, las tres prácticas se tienen que desarrollar el 22 de mayo. Entonces Correcto. debemos llevar a cabo la socialización de las prácticas integrales el 26 de abril, que es donde pretendemos hacer el comité primario para que eso quede avalado en ese comité, ya que en este pues no se pudo llevar a cabo. ¿Listo? Entonces para que lo tengamos en cuenta para el 26 de abril. Y ya para el 24 de abril, pues ya para el desarrollo de la práctica de residuos sólidos virtual, de toxicología virtual, Andrés, y de balance de materia también, de fisicoquímica, perdón, que también se va a programar virtual. Bueno, entonces ya con esto entonces finalizamos. Muchas gracias, pues logramos el objetivo de este encuentro. Y bueno, quedo atenta, pues ustedes saben a lo que puedan necesitar, ¿vale? Muchas Muchas gracias. gracias. Feliz Muchas tarde. gracias, hasta luego. Que estén bien. Gracias, buena tarde. Hasta Estén bien. luego. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chao Gina, chao Andrés, chao Inge Omar, muchas gracias a todos. Hasta luego a todos.